Dios les bendice, amados, en esta noche. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 1. La semana pasada iniciamos con una introducción, ¿verdad?, de la exposición de este libro. Hablamos acerca del autor, hablamos acerca del propósito, hablamos del contenido, el contexto. Hablamos acerca, ¿verdad?, de la audiencia, o sea, hacia quién fue escrito. Y haciendo un resumen, hermanos, nada más brevemente, para tener en mente, ¿verdad?, precisamente lo que el autor quiere. Y dijimos que la audiencia a la cual se escribió la carta era una audiencia judía, por eso se llama el libro de Hebreos. Y comentamos que prácticamente la carta está dirigida a tres grupos de hebreos. Unos, los que creían y tenían la fe en el Señor Jesucristo. Otros que creían intelectualmente, pero que todavía su fe no estaba, ¿verdad?, firme en el Señor. Y aquellos que habían escuchado ya del Señor Jesucristo, pero que no tenían, ¿verdad?, fe en Él. La carta es una carta de exhortación, de ánimo, ¿verdad?, hacia los judíos que están siguiendo al Señor, para que no caigan y cedan ante la persecución y se regresen al antiguo modo de religión que tenían. Recuerden, y estamos hablando que no se estaban yendo los judíos al mundo, sino que los judíos que estaban en Cristo por la persecución se estaban regresando hacia otra vez, ¿verdad?, los ritos y la forma antigua, ¿verdad?, de leyes, para ya no ser perseguidos. Entonces, con eso en mente, hermanos, el autor quiere poner muy en claro cómo Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es mayor, es superior, es supremo a la religión, ¿verdad?, que antes ellos llevaban a cabo por medio de los sacrificios, de los ritos, rituales, ofrendas, leyes, sacerdocio. Todo eso, ¿verdad?, el escritor de Hebreos quiere exponerlo y presentarlo delante de Cristo, hacer una comparación. ¿Quién era el sacerdote o el sumo sacerdote, ¿verdad?, humano, y quién es el sumo sacerdote? Cristo. ¿Quiénes son los ángeles? ¿Quién es Cristo? ¿Quién eran los profetas? ¿Quién es Cristo? ¿Qué es la ley? ¿Quién es Cristo? O sea, hacer toda esta comparación para que comprendieran los judíos, ¿verdad?, y tuvieran su fe firme en quién es el Señor. Entonces vamos al capítulo 1, amados, ¿verdad?, de la carta. Y vamos a ver simplemente los primeros versos, que en estos primeros versos hay mucha enseñanza, ¿verdad? Hay bastante doctrina. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice capítulo 1 de Hebreos, verso 1: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora en los últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que le dio es superior al nombre de ellos. Muy bien, amados, vamos primeramente a analizar los versos 1 y 2. Este capítulo y prácticamente en adelante, el autor quiere hablar de la supremacía, ¿verdad?, de Cristo. O sea, Cristo es superior, mayor. Ahora, en estos primeros dos versos, quiere dejarnos bien en claro que Cristo es la revelación final de Dios. ¿Y por qué? Pues nos comenta que aquí dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Mas ahora en los últimos tiempos nos habla por medio de su Hijo. Y aquí primero tenemos que entender que esta afirmación, hermanos, Dios ha hablado, esta afirmación que nos está dando, ¿verdad?, el autor,
Dios ha hablado. Dios ha hablado. Prácticamente viene a ser el fundamento de nuestra fe. Si Dios no hubiera hablado, si Dios no hubiera dicho, si Dios no se hubiera revelado, no estaríamos aquí hoy. No tendríamos su palabra, no tendríamos su voluntad, no conoceríamos quién es Él, no conoceríamos sus maravillas, sus obras, su poder. Entonces, prácticamente, hermanos, esta frase Dios ha hablado tiene que ser una base que en nuestra vida tiene que ser realidad. Viene una pregunta: ¿tú crees que Dios ha hablado muchas veces y de diversas maneras? ¿Realmente crees que la voz, la boca de Dios fue escuchada por los hombres? Eso tiene que ser algo que en nosotros está arraigado, que nosotros debemos de creer con toda sinceridad, que la palabra de Dios que leemos, que estudiamos, que memorizamos, que obedecemos, realmente es, ¿verdad?, palabra de Dios, que viene de su boca. Dios ha hablado. Prácticamente, hermanos, esta frase es básica en la fe cristiana y es con lo que inicia, ¿verdad?, este autor de la carta a los Hebreos. Si nuestro amante Dios hubiera permanecido en silencio, hermanos, el ser humano no existiría tal cual lo conocemos hoy. Póngase a pensar, si teniendo la revelación de Dios, el amor y el conocimiento del perdón del Señor Jesucristo, ¿cómo vivimos hoy la humanidad? Imagínese, quite de la ecuación, quite, ¿verdad?, de la vida, quite de la existencia a Dios, que Dios no se hubiera revelado, que Dios hubiera guardado silencio. ¿Cómo viviríamos? ¿O acaso existiríamos los seres humanos? Yo dudo, ¿verdad? O de la manera en que hoy vivimos, hermanos, simplemente cada país democrático donde hay libertad hoy en el mundo, cada constitución de esos países está basada ¿en qué leyes? En los 10 mandamientos. Si Dios no hubiera dado los 10 mandamientos, ¿en qué se hubieran basado las constituciones de nuestros países? Por ejemplo, aquí donde estamos viviendo. Entonces la sociedad o la existencia del hombre sería totalmente ¿qué? Diferente o nula. Si Dios no hubiera hablado, hermanos, pues realmente no sé cómo existiríamos, ¿verdad?, como humanidad. Pero Él ha hablado su palabra. Una palabra, hermanos, Dios ha hablado su palabra. Una palabra que es reveladora. Una palabra, amados, que es redentora. Una palabra que es dadora de vida. En pocas palabras, lo que Dios habla en las Escrituras, en la Biblia, hermanos, nos revela quién es Él. Nos redime. Muchas veces, por ejemplo, el salmista decía: la palabra del Señor es limpia, como plata refinada, ¿verdad?, en oro de fuego. El Señor Jesús dice: purifícalos, Padre, en tu verdad, tu palabra es verdad. Su palabra nos redime y es dadora de vida. Cuando el Señor Jesús, ¿verdad?, empezó a enseñar en una de las ocasiones, mucha multitud le seguía, se sentó, empezó a enseñar. No hizo milagros ese día, no convirtió el vino, ¿verdad?, perdón, el agua en vino, no dio pan de comer, no sacó demonios, sino que empezó a hablar palabra. Muchos empezaron a retirarse, muchos empezaron a irse, y entonces Él les hace una pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes por qué se han quedado? Y ellos respondieron: Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces vemos que la palabra de Dios, hermanos, en realidad es una palabra única. No hay un hombre que hable y pueda hacer esto. No hay un país, no hay un grupo religioso,
que hable y que su palabra sea redentora, que su palabra sea reveladora, que su palabra sea de vida. En realidad la palabra de Dios, ¿verdad?, que ha hablado es única, y por medio de su palabra, hermanos, entonces vimos la luz. Y vamos a leer juntos aquí Juan 1, 4 al 5, lo tenemos ahí en rojo, léelo conmigo. Dice: la palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Se ha puesto a pensar, a pesar de la maldad tan inmensa, tan oscura que hay en el mundo, la palabra del Señor sigue trayendo vida, perdón, sigue haciendo nuevas criaturas, sigue reconciliando a los hombres con Dios, a pesar, hermanos, de que somos más de 8,000 millones de personas. Vamos a ponerlo así: si somos 8,000 millones de personas en el mundo, y cada uno, gracias mi hermana, y cada uno pecáramos una vez al día, hermanos, una sola vez, pues el Señor tiene que soportar 8,000 millones de pecados por día, si pecáramos una vez al día, que no es así. Aunque nuestro pecado y nuestra maldad es tan grande, amados, dice que la oscuridad jamás podrá apagar la luz. ¿Qué es la luz, hermanos? Hablando en este contexto, la luz, su palabra es luz. ¿En qué aspecto, hermanos? La luz es conocimiento. ¿Sí? Cuando no sabes, pues estás en tinieblas, estás en oscuridad, estás sin saber. Pero cuando decimos, ¿se me prendió el qué? Ok, tuve conocimiento, ya entendí, ahora sé. La luz que trae la palabra de Dios trae conocimiento al mundo. Vivíamos sin rumbo, sin dirección, vivíamos un camino de muerte, pero cuando Dios habló de muchas maneras y de muchas veces, empezó a traer luz, empezó a traer conocimiento, empezó a traer, ¿verdad?, redención, vida, empezó a revelar quién es Él. Y aquí el escritor de Hebreos es lo que nos dice, ¿verdad? Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio, ¿verdad?, de los profetas. Pero en estos últimos días nos habla por medio de su Hijo. Entonces, amados, desde el inicio de la creación del hombre, Dios siempre se ha revelado a la humanidad. Tome la palabra revelado, hermano, mi hermana, como dar a conocer, ¿sí? Eso significa Dios se ha revelado, Dios se ha dado a conocer. Dios ha dado, ¿verdad?, a saber quién es Él, cómo es Él, cuál es su voluntad. Ahí cuando decimos Dios se ha revelado, pues estamos, ¿verdad? Dios se ha dado a conocer. Dios se ha dado revelado a la humanidad desde el inicio, hermanos. Su deseo es que el hombre le conozca tal cual es. Al contrario de muchos pensamientos religiosos, de tantas diferentes costumbres y culturas en el mundo, donde parece que los dioses son misteriosos y se reservan, ¿verdad?, a que nada más le adoren, ¿verdad?, y que no le conozca al pueblo. Dios, hermanos, desde el principio se ha dado a conocer tal cual es. Dios no es un Dios, ¿verdad?, misterioso, donde no quiere que se le conozca, nada más que se le adore. Al contrario, Él quiere que el hombre pueda tener una íntima comunión con Él. Recordemos, y ahorita vamos a tocar un poco ese punto, si Dios no quisiera que le conociéramos y revelarse a nosotros, ¿para qué nos crearía? ¿Cuál sería, qué sentido tendría que Dios creara al hombre si después se esconde de Él? Si después no se revela a Él, no hay ningún sentido. En realidad nosotros tenemos que entender que desde el principio Dios se ha revelado. Y es lo que el autor de Hebreos está diciendo. El Señor siempre ha hablado en muchas veces y de diferentes maneras. Podemos ver claramente, hermanos, en el huerto del Edén, cómo es que el Creador y el hombre conviven y se conocen. Aquí yo he pensado muchas veces en esto, ¿verdad? Y no fue porque Adán clamó a Dios para conocerle, sino porque Dios es quien bajaba a la tierra para revelarse al hombre.
Adán no podía subir. ¿Qué hacía el Señor? Bajaba al huerto. Él bajaba. Es su iniciativa. Él empezó la relación. Él empezó el deseo de querer que el hombre le conociera, supiera quién es Él desde el principio, hermanos. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Génesis capítulo 3. Dice, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así es que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Aquí ya habían pecado. Pero aquí, hermanos, parece algo común que el Señor bajara y caminara en el huerto. ¿A quién estaría buscando? No estaría buscando un chango que se le perdió. Ni bajó a buscar unos mangos maduros, ¿verdad? Buscó al hombre, a la mujer, a su creación, a la corona de la creación, ¿verdad? ¿Y para qué el Señor buscaba al hombre y a la mujer, hermanos? Para tener comunión, para revelarse, para hablarles, para darles a conocer, ¿verdad? Sus planes. Y ustedes pónganse a pensar, a veces cuando leemos la Biblia, hermanos, parece que la Biblia va rapidito, rapidito, así como que pasan los días y los años muy rápido. Pero pónganse a pensar, hermanos, no sabemos cuánto tiempo pasó desde que Dios puso al hombre y a la mujer en el huerto hasta que pecaron. No fueron días. Tal vez fueron meses, tal vez fueron años, hasta que Eva cayó. Y durante ese tiempo que el hombre y la mujer convivieron en el huerto, la pregunta sería, ¿qué hablaba Dios con ellos? ¿Qué les revelaba? Me imagino yo, hermanos, que les revelaba todas las cosas acerca de la creación. O sea, Dios le enseñó a Adán y a Eva a plantar y a cuidar un huerto, porque ese fue el trabajo de Adán. ¿Te acuerdas del principio? Le dijo, tú vas a labrar y vas a cuidar el huerto. El Señor les empezó a enseñar las cosas comunes para trabajar, para qué servían las cosas, cómo debían ellos comportarse entre ellos mismos, qué le agradaba a Dios que ellos hicieran, porque les dijo, pueden comer de todos los árboles, pero de este ¿qué? No lo hagan. Entonces vemos cómo el Señor va revelando su voluntad, cómo el Señor les va enseñando a vivir en su creación, a tener comunión y a revelarse, ¿verdad? A darles luz y conocimiento al hombre desde el principio, muchas veces y de diversas maneras. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Que es una iniciativa de Dios. Dios quiere revelarse y siempre le ha hablado al hombre. Cuando el autor de Hebreos, hermanos, escribe la frase Dios ha hablado, no se refiere a la revelación general de sí mismo en la creación. Uno de los salmos nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia, ¿verdad?, su gloria. Día y noche, dice, emiten, ¿verdad? O sea, hablan. Pero aquí el escritor de Hebreos, cuando dice que Dios ha hablado muchas veces y de diversas maneras, no se refiere a que la creación habla, que el sol y la luna y las estrellas y el mar y los animales hablan de un creador. Aquí está hablando literalmente que Dios, ¿qué? Ha hablado muchas veces y de diferentes, ¿verdad?, maneras. Es una revelación especial, hermanos. Aquí es donde vamos a tener nada más un paréntesis, ¿verdad? La revelación general y la revelación especial. La revelación general se refiere a la creación. Todo mundo puede ver a Dios en la creación. Es una revelación general. Cuando te pones frente a montañas inmensas y el mar inmenso, cuando puedes ver, ¿verdad?, la naturaleza, cómo Dios creó las cosas, uno siempre dice, no, o sea, esto alguien lo creó, ¿verdad? Todo el mundo puede ver la revelación general, pero la revelación especial, hermanos, de Dios, es Él directamente interviniendo. Yo sé que el tejano es el idioma del cielo. Tóchalo, púchalo, ponlo para atrás.
No, hermano, no sé en verdad en qué hablaban. Pero yo he supuesto que sí, porque pues Adán, ¿verdad? Fue enseñando el lenguaje a sus hijos y sus hijos y pues de ahí vienen, ¿verdad? Más adelante Abraham y Moisés. ¿Podemos afirmarlo? No lo podemos afirmar. ¿Podemos suponerlo? Sí, podemos suponerlo, ¿verdad? Pero en realidad aquí tenemos que entender, ¿verdad? Que era Dios quien enseñó inclusive a hablar al hombre. O sea, el hombre no sabía hablar. Acuérdense, Juan capítulo 1. En el principio era la palabra, el verbo. El verbo era Dios y el verbo era con Dios. Por medio de la palabra Dios pudo hacer. Miren, hermanos, cuando usted se sienta, ¿verdad? Y le apaga las redes sociales, ¿verdad? Y pone a un lado su teléfono y se pone a analizar la palabra de Dios, su cabecita va a empezar a preguntarse cosas. No dice que Dios con sus manos hizo la creación. Ni siquiera, hermanos, sabemos que Dios tenga manos. Dios en su trono no necesita levantarse para nada, hermanos. Ahora, su trono, yo le expliqué, no es como una silla, ¿verdad? El trono es el lugar de la presencia de Dios en el cielo. Dice que con la palabra Él hizo el universo, también lo confirma Colosenses capítulo 1, versos 15 en adelante. Cuando Dios decía, manifiéstese la luz, ¡pum! O sea, el Señor no usó sus manos, ¿verdad? Para hacer así y mágicamente, no. Cuando Él habla, hermanos, las cosas suceden. O sea, cuando Dios habla, hermanos, en la boca de Dios, el poder de Dios, cuando Él habla, las cosas se crean. Si no hubiera palabra, si no hubiera, entonces no hubiera creación, según la Biblia. Entonces aquí es donde yo me puse a pensar una vez, dije, Señor, en realidad, tú creaste el lenguaje, no los idiomas. O sea, el lenguaje, el poder hablar, para comunicarse. Aquí es donde creemos plenamente, hermanos, que el Padre, el Hijo y el Espíritu existen y existirán desde la eternidad hasta la eternidad. Es un mismo Dios. Ahora, ¿para qué creó el lenguaje? Para comunicarse. Primeramente con los seres que Él creó antes que nosotros, los seres espirituales, ángeles, arcángeles, principados, potestades. Y luego, ¿verdad?, al hombre. Entonces, literalmente, aquí tenemos que entender desde el principio, hermanos, la palabra creó todo. Y la palabra es el Señor Jesús. Él es el poder de Dios, la gloria de Dios, es Dios mismo. Entendamos, ¿verdad? Eso a lo mejor se nos cruzan los cables, pero por fe, así lo creamos. La revelación especial es Él, o sea, Dios, ¿verdad? Directamente interviniendo. Cuando Él habla, cuando Él manifiesta, ¿verdad? Por ejemplo, una revelación especial de Dios, hermanos. Dios en la zarza, cuando se le aparece a Moisés, ¿verdad? Que dice que había un fuego que no terminaba de consumir la zarza y de repente el Señor le habla a Moisés, Moisés, Moisés. Es una revelación especial de Dios. Dios en el monte Sinaí, ¿verdad? El Señor Jesús apareciéndose y caminando con Abraham y hablando con Abraham antes de destruir Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Ahí es una revelación especial, o sea, es Dios directamente interviniendo. La revelación general es la creación, donde Dios se manifiesta en todas las cosas. Pero la revelación especial, hermanos, que Él ha dado, la ha dado en dos etapas, prácticamente. O sea, podemos dividir la revelación especial de Dios, hermanos, la podemos dividir en dos etapas. Dos etapas. Si hay preguntas, no se quede con ellas. La primera etapa, hermanos, es la etapa de los profetas. Y vamos a ponerle aquí, ¿verdad?, el Antiguo Testamento. Y la segunda etapa, hermanos, es el Hijo. Acuérdense, cuando decimos Hijo, estamos hablando del Hijo de Dios, Jesús, Cristo, ¿verdad? Nuevo Testamento.
Sí, claro. Sí. Es que inclusive tenemos que entender esto, ¿verdad? El milagro viene en que nuestros oídos, hermanos, pueden entender cualquier lenguaje que Dios hable o los ángeles. Porque es un milagro, es una revelación especial. No tienen que hablar precisamente español o inglés o hebreo, ¿verdad? Sino que en realidad, ¿verdad? El Señor hace el milagro desde el momento, ¿verdad? Ajá, del entendimiento y los oídos. Entonces, prácticamente, hermanos, la revelación de Dios ha hablado muchas veces de diversas maneras, ¿verdad? Nuestros antepasados, primeramente por los profetas, pero en estos últimos días lo ha hecho por medio, ¿verdad? De el Hijo. La idea básica de esta carta, hermanos, es que solo Jesucristo trae a los hombres la revelación completa de Dios, que solo Jesús nos capacita para entender la misma presencia de Dios. Y aquí es donde el autor empieza haciendo un contraste, una comparación, ¿verdad? Comparando a Jesús con los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque, pues acuérdense que el pueblo judío, hermanos, prácticamente, ¿verdad? El pueblo judío pues vivió aquí, ¿verdad? Israel. Prácticamente, hermanos, los profetas fueron exclusivos, ¿no? De Israel. O sea, Dios hablaba a los profetas de Israel para que hablaran a su pueblo Israel. Entonces, prácticamente la revelación de Dios con los profetas fue dada a Israel. Pero ya con el Hijo, hermanos, nos es dado, ¿verdad?, a todo el mundo, a toda nación. Es una revelación completa. Antiguamente, los profetas, prácticamente, hermanos, el pueblo de Israel, el pueblo judío, sabía y pensaba que los profetas estaban en el secreto de Dios, o sea, que los profetas conocían la mente de Dios, porque si no la conocieran, ¿cómo pueden hablar su palabra y su voluntad? ¿Cómo podían predecir o anunciar sucesos que iban a suceder? Entonces, ellos piensan, los judíos, que los profetas, ¿verdad? Vamos a llamarlo así, son una no quiero decir raza, pero un nivel, ¿verdad?, de humanos superior a cualquier otro. Entonces, aquí es donde el autor de Hebreos quiere poner en la mente, ¿verdad?, de los judíos que los profetas no son mayores que el Hijo. Los profetas, hermanos, y aquí vamos a verlo, Amós 3:7 lo tiene ahí en sus hojas. El profeta Amós dice: el Señor Dios no hace nada sin antes revelarle su plan a sus siervos los profetas. Entonces aquí pareciera, hermanos, que los profetas tienen un cierto privilegio, tienen un cierto poder, ¿verdad?, hacia Dios. Pero si contrastamos con lo que escribe el apóstol Pedro en su carta, dice que ninguna profecía, y fíjese, ese no lo puse ahí, vamos rápidamente, ayúdenme a encontrarlo. No sé si es primero o segunda de Pedro, donde dice: ninguna revelación ha sido, la Reina Valera dice: ninguna revelación ha venido por deseo humano, ¿verdad?, sino que viene por medio, ¿verdad?, directamente del Señor. Si usted lo encuentra ahorita por ahí, ¿verdad?, con el apóstol Google, él lo sabe todo, rápido lo puede encontrar. Aquí el contraste es ¿verdad? Ellos decían, el profeta Amós dice: Dios no hace nada sin antes revelar sus planes a los profetas. Entonces, pues los judíos y el pueblo de Israel sabían que Dios hablaba por medio de los profetas y que lo que ellos decían sucedería, ¿verdad? Entonces, se les estima mucho a los profetas de Israel. La revelación, hermanos, de Dios por medio de los profetas había sido algo extraordinario. Ya que el Señor no solo habló con palabras, sino también con grandes maravillas y milagros. Empiece usted a pensar en Moisés, ¿verdad? Cómo Moisés empieza con las 10 plagas a Egipto a mostrarle a Israel que él era un profeta de Dios. Lo que él le decía al faraón, eso sucedía. Y le decía: faraón, arrepiéntete, porque si no el Señor, deja ir al pueblo, porque si no el Señor traerá esto. Y sucedía.
Y oraba Moisés y se cesaba, ¿verdad?, las plagas. Entonces vemos cómo el Señor empieza a revelar su poder, hermanos, por medio de las 10 plagas, ¿verdad?, por medio de Moisés. Luego cuando el Israel vio que se abrió el mar, hermanos, en dos. Ver eso, ¿verdad?, cómo Moisés el profeta tiene el poder para abrir el mar. Cómo cuando llegan al monte Sinaí, Dios hablaba con Moisés y Moisés hablaba con Dios y Dios le contestaba. Entonces todo eso, hermanos, está grabado en los judíos, ¿verdad? Viendo que los profetas conocían los misterios de Dios. ¿Qué decir del profeta Elías, hermanos? Cuando otra vez todo el pueblo de Dios estaba reunido y el profeta Elías, ¿verdad?, ora y desciende fuego del cielo y consume el sacrificio, el agua y las piedras que había ahí. Ver este poderío, ¿verdad? ¿Qué decir del profeta Samuel? Cómo el Señor le dio una unción, hermanos, para guiar al pueblo de Israel a través desde que era él un niño. Y podemos, ¿verdad?, seguir y seguir. Entonces, aquí la idea, hermanos, prácticamente es que cada profeta de Israel, en su propia experiencia, en su propia vida, expresó revelaciones y poder de Dios. Pero no una revelación completa y no una revelación o un poder completo, absoluto. En un momento Dios les da una profecía, ellos la hablaban, pero no estaban conectados a la mente de Dios todo el tiempo y no sabían lo que Dios iba a hacer en todo tiempo, nada más lo que Dios les revelaba, fragmentos, ¿verdad? Y el poder que Dios les daba también era un poder limitado para hacer las cosas o señales que Dios quería que hicieran, pero ellos no podían hacerlas por sí mismos, ni tampoco podían traer revelación cuando ellos querían. O sea, no era como que, a ver, Señor, muéstrame qué debemos hacer. No, hermanos, en realidad el Señor es el que, ¿verdad?, traía la revelación, no los profetas traían la revelación. Y aquí es entonces, amados, donde en realidad que ningún profeta abarcó la totalidad y la verdad de Dios. Ninguno. Por más que pudiéramos decir, bueno, Moisés estuvo 40 años en la presencia de Dios y Dios hablaba con Moisés y Dios le dio el poder a Moisés y guió al pueblo y intercedió por él. Y sí, amados, pero fue temporal, fue limitado. Entonces, prácticamente, amados, es diferente al caso de Jesús, el Hijo. Él no era un profeta temporal. No era un profeta con una revelación y un poder limitado. Jesús no nada más habló un poco de la verdad del Padre. Jesús no nada más mostró un poco de poder de su Padre Celestial. Él es el Hijo. Y como Hijo, Dios mostró, ¿verdad?, todo su carácter y todo su ser en Él. Y aquí vemos, ¿verdad?, Colosenses 1:15 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Esa es la diferencia, ¿verdad?, entre la revelación de Dios con los profetas y la revelación del Hijo. Es una revelación completa y con los profetas es una revelación limitada, exclusiva, fragmentada. La revelación de los profetas era grande, era diversa, pero fragmentaria, hermanos, presentada por métodos que los profetas tenían a su disposición. O sea, los profetas, como les digo, cuando tú lees a Elías, a Eliseo, Isaías, Jeremías, Dios les da un mensaje y ellos tenían que buscar una manera de dar ese mensaje al pueblo. El profeta Jeremías, ¿verdad?, Dios lo manda a la casa del alfarero para que vea cómo el alfarero construye, ¿verdad?, una jarra y cómo cuando no le gusta la deshace y la vuelve otra vez a iniciar. O sea, ellos tenían que buscar la manera en hacer que el pueblo entendiera, pero Cristo Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Cristo es la plenitud, la gloria, la luz del Padre, amados. La revelación de Dios en Jesús es completa, no es temporal, no es limitada. En otras palabras, el autor de Hebreos desea comunicar, ¿verdad?, a los lectores que los profetas eran amigos de Dios, ¿sí? Abraham era amigo de Dios, es mencionado como amigo de Dios. Enoc también. El rey David era, ¿verdad?, conforme al corazón de Dios. Eran amigos de Dios los profetas, pero Jesús es el Hijo, no el amigo. Y aquí es donde entonces la superioridad de Cristo sobre los profetas, la revelación de Cristo es mucho mayor que la revelación de los profetas. Los profetas, hermanos, captaron una parte de la mente de Dios, pero Jesús es la mente de Dios.
El apóstol Pablo en Corintios, 1 Corintios dice, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Entonces, vamos viendo cómo el autor de Hebreos quiere dejar muy en claro que Dios ha hablado muchas veces, de diversas maneras, sí, primero por los profetas, pero ahora, en estos últimos días, nos habla por medio del Hijo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Y aquí es donde no debemos malinterpretar. Debemos aclarar que el autor de Hebreos no desea restar importancia a los profetas. O sea, el autor de Hebreos no quiere decir, ¿saben qué? Los profetas no son nadie. No está diciendo eso. Lo que está diciendo que si los profetas fueron alguien muy importante que Dios usó, el Hijo es mucho mayor que ellos. No que no valgan nada los profetas o que no son nadie, sino que el Hijo es mucho, mucho mayor que ellos. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender eso, ¿verdad? Eso era lo que el autor de Hebreos quería decirle a los judíos en aquel tiempo. Prácticamente, hermanos, la historia de la revelación divina es una historia en progresión. A ver, ¿cuál funciona bien? Bueno, este funciona bien. Vamos a poner la creación aquí, ¿verdad? Imagínense que esta es una línea de tiempo, ¿verdad? La creación vamos a ponerle aquí año cero, ¿verdad? Año cero. Y aquí vamos a ponerle, ¿verdad? 1000 años, 2000 años, 3000 años. Así, ¿verdad? Hasta que estamos acá ya casi 7000 años. Ok. Entonces, aquí está Adán, ¿verdad? Adán, Abraham, Moisés, David, el Señor Jesucristo. La revelación de Dios desde la creación, hermanos, desde Adán, ¿verdad? Hacia Moisés, hacia David, hacia los profetas. Era progresiva, o sea, Dios iba enseñando y revelando cada vez más, ¿verdad? Lo que iba de hacer. Desde Adán, Génesis capítulo 3, verso 17, nos habla de que el hijo de la mujer iba a vencer a Satanás. Ahí ya está revelando que el enemigo va a ser vencido por medio del Hijo. Pero conforme va pasando, ¿verdad? El tiempo va progresando la revelación de Dios. Y aquí con Moisés Dios se muestra al pueblo de Israel. Les habla, les da su ley, les da un diseño del tabernáculo, cómo adorarlo, ¿verdad? Y luego aquí, bueno, aquí están, por aquí están los profetas, ¿verdad? Profetas. Con los profetas hay mucha profecía mesiánica, hermanos, ¿verdad? Cómo el Mesías, de dónde había de nacer, de quién había de nacer, quiénes iban a ser sus antepasados, lo que él representaba, qué haría. Entonces, vemos que la revelación va siendo progresiva, Dios va revelando más hasta que llega ¿a quién? Jesús, que viene siendo el cumplimiento de la revelación, hermanos. La historia llega hasta Cristo. Claro, Cristo es el creador, ¿sí? Por eso Él dice, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. Entonces, aunque el Señor Jesús es el creador, hermanos, Él va revelando, ¿verdad? ¿Quién es Él? ¿Qué va a hacer? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cuáles son sus planes? Y de aquí en adelante, hermanos, es cumplimiento, ¿verdad? Todo esto es cumplimiento. Cumplimiento de las revelaciones. O sea, Cristo es el centro de la revelación de Dios. ¿Por qué habló Dios muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados, primeramente con los profetas? Porque después iba a hablar por medio del Hijo, porque el Hijo es el cumplimiento de toda la revelación. En Cristo encontramos, hermanos, todo lo que el Padre, ¿verdad?, quería revelar.
Aquí en el verso 2, hermanos, en Hebreos capítulo 1, verso 2, vemos la frase en estos últimos días, ¿verdad? Si se fija, o sea, aquí usted en su hojita al principio dice: Dios, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, y ahora en estos últimos días. Esa frase, en estos últimos días, es una frase hebrea en el Antiguo Testamento para referirse a la época en que las palabras proféticas iban a ser cumplidas. Prácticamente los judíos, hermanos, parten el tiempo en dos, ¿verdad? Concepción judía del tiempo de Dios. Ellos van a hacer esto. Esta es una línea de tiempo, creación, y acá viene siendo el día del Señor. Hablando del juicio y cuando vendrá, ¿verdad?, el Señor. Prácticamente ellos, eras o etapas. Lapsos de tiempo, como usted le quiera poner. Ellos veían el tiempo de esta manera. Antes, ¿verdad? Aquí es Cristo o el Mesías, porque ellos esperan al Mesías, que es lo mismo, ¿verdad? Antes de Cristo, para estos, ellos es un tiempo malo, ¿verdad? Es un tiempo malo, prácticamente, ¿verdad? Y cuando venga el Mesías, cuando venga el día del Señor, ¿verdad?, cuando Él reine, para ellos es el tiempo del cumplimiento y como quien dice, el tiempo bueno. Cuando el autor de Hebreos dice en estos últimos días, se está refiriendo, ¿verdad?, que el tiempo malo, la era donde Dios no se había revelado completamente, ya había pasado. Acá, donde habían estado los profetas. Aunque Dios estuvo con su pueblo, ¿verdad?, aunque Dios mostró revelación, profecías, milagros, no estaba completamente revelado el Señor. Pero cuando vino ya el Hijo, ahora en estos últimos días, o sea, ¿en cuáles días? Desde que viene el Mesías hasta su juicio, el Señor, ¿verdad?, nos ha hablado por medio del Hijo. O sea, prácticamente, hermanos, Cristo inaugura la época del cumplimiento de las profecías. Cristo inaugura, ¿verdad?, lo que por tanto tiempo los profetas estuvieron hablando. Cristo inaugura ese cumplimiento, ¿verdad? Cristo inaugura esa era, esa etapa del tiempo bueno del Señor. Por eso en el Antiguo Testamento dice: vienen tiempos agradables del Señor, viene el día del Señor, vienen esos tiempos, ¿verdad?, de bendición. ¿Por qué, hermanos? Porque el cumplimiento de las profecías iba a llegar por medio del Señor Jesucristo. Prácticamente, hermanos, por lo tanto, el autor de Hebreos deja muy claro que los profetas eran portavoces, siervos de Dios, pero la proclamación de su última palabra hacia el hombre, Dios eligió a su propio Hijo. Aquí es donde Cristo es superior, mayor a los profetas. Y aquí es donde, aunque nosotros no debemos desechar los profetas, no debemos desechar las profecías, no debemos desechar, hermanos, la enseñanza de ellos, en realidad la revelación mayor de Dios es por medio de su Hijo. Amén. Ahora, ¿cómo logra el autor de Hebreos poner en la mente de los judíos esto, hermanos? Pues viene con los siguientes versos. Ahí estamos en el verso 2, ¿verdad?, de Hebreos, ya casi terminando al final. Dice: Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios,
expresa el carácter mismo de Dios, sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. ¿Qué está haciendo aquí el escritor de Hebreos, hermanos? En estos versos, fíjese cómo el escritor establece 7 hechos, 7 evidencias. Acuérdese usted que la palabra, el número 7 en la Biblia, en la numerología bíblica, es el número completo, el número perfecto, ¿sí? El número 7 representa a Dios. Número 7, perfección. Y representa a Dios. El Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí en, que es Isaías capítulo 11, creo, si mal no recuerdo. Los 7 aspectos del Espíritu Santo, ¿verdad? Prácticamente el brazo del candelabro, ¿verdad? La menorá de los judíos, bueno, no es de los judíos, que Dios les dio, ¿verdad? Al pueblo, el candelabro de oro que les había dado, ¿verdad? En el templo tenía 7 brazos, representando los 7 aspectos, ¿verdad?, del Espíritu de Dios. Entonces, el número 7 es un número completo, un número perfecto que representa a Dios. El número 6 es el número de hombre incompleto. Por eso cuando Juan dice, el número de la bestia es número de hombre, 666. O sea, es algo completamente humano, nada que ver con Dios. Pero el escritor de Hebreos nos menciona 7, hermanos, 7 aspectos, 7 hechos, 7 evidencias por qué el Hijo es mayor y supremo que los profetas. Y aquí lo estamos viendo y lo vamos a ver en este verso 2. Primero, fíjese, dice que Dios le prometió todo al Hijo como herencia. Entonces, Dios ha constituido a Cristo como heredero ¿de qué? De todo. Estas son evidencias por qué Cristo es mayor o superior a los profetas. ¿Por qué debemos de tener plena confianza de que Cristo es la revelación mayor de Dios? Primero, dice que Dios lo constituyó heredero de todo. Heredero de todo, hermanos, no se refiere nada más heredero de la tierra o de lo que hay en la creación materialmente. Es heredero del trono de Dios, heredero, ¿verdad?, del reino. Todo poder, autoridad, le es dada ¿a quién? Al Hijo, sobre todas las cosas. Entonces, Dios primero dice que lo constituye heredero y luego dice, y mediante el Hijo creó el universo. Número 2, Dios lo proclama como creador del universo, hermanos. Cuando tú vas a Colosenses capítulo 1, ¿verdad? Ahí lo puedes ver. Haz de cuenta que Colosenses capítulo 1 es un pasaje paralelo de Hebreos capítulo 1 de estos versos. Fíjate cómo describe Colosenses 1, 15 en adelante. Cristo es la imagen visible, el Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver, las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas, mantiene unida toda la creación. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, Él es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es primero en todo. Pues Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Esto que leímos es un pasaje paralelo de que Dios al Padre le hizo heredero de todo, mediante el Hijo creó el universo. La evidencia número 3 es que Él, en el verso 3 dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Cristo, hermanos, es la gloria, es el resplandor de Dios. Los profetas no eran resplandor de Dios. Una cosa que le pasaba a Moisés, hermanos, acuérdate de esto. El Señor es santo, 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 es muy diferente a nosotros. Nosotros nunca vamos a poder contaminar a Dios. ¿Por qué Dios puede morar aquí?
en este hombre pecador? ¿Por qué crees que Dios puede morar aquí y no se contamina? Porque su santidad es mayor que mi pecado. Por más malvado que yo pueda ser, hermanos, yo no puedo pervertir el Espíritu de Dios. Él es perfectamente santo, limpio y puro. Por eso Jesús podía andar con los pecadores. Por eso Jesús podía convivir con borrachos, prostitutas. Por eso el Señor Jesús podía tocar a los leprosos. Por eso el Señor Jesús podía echar fuera a los demonios. Porque Él jamás va a ser contaminado. ¿Sí? Entonces, tenemos que pensar, ¿verdad?, en la figura que nos está dando aquí el autor de Hebreos, que el Hijo irradia la gloria de Dios. O sea, prácticamente, hermanos, nosotros no podemos apagar ni podemos manchar la pureza, la sabiduría, la santidad de Dios, de ninguna manera. No lo podemos hacer, porque el Hijo irradia la gloria de Dios. Y luego dice número 4, el Hijo es la sustancia, el carácter, la imagen de Dios, hermanos. Dice, Él expresa el carácter mismo de Dios. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, si me han visto a mí, han visto a mi Padre. Ningún profeta podía decir eso. A lo que iba ahorita de que Cristo es la gloria de Dios. Moisés, hermanos, todos los días se presentaba delante de Dios. Estaba el tabernáculo y había una carpa que le decían la carpa de reunión. Esa carpa de reunión nada más entraba Moisés. Todos los días Moisés hablaba con el Señor. Dice que pasó que Moisés, hermanos, le resplandecía el rostro. La gloria de Dios resplandecía en el rostro de Moisés, que Moisés empezó a usar como un velo para que lo pudieran ver. O sea, la gloria de Dios, hermanos, empezó a ser reflejada ¿en quién? En Moisés. Pero Moisés no es la gloria de Dios. O sea, Moisés no podía producir ese resplandor. Moisés reflejaba la gloria de Dios. Pero Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, hermanos. El Señor es, ¿verdad?, la misma gloria de Dios. Es el carácter mismo de Dios. Y luego dice, y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Esta es la evidencia número 5. El Hijo es el sustentador de todas las cosas. Otra vez, hermanos, ¿con qué sostiene el Señor? Con el poder de su palabra. Te fijas otra vez, ¿verdad? Dios ha hablado. El Señor Jesús, hermanos, mientras su palabra no sea diferente a la que ya dijo. Por ejemplo, el Señor le dijo a Noé, cuando Noé bajó del arca y Noé hace un sacrificio, ¿verdad? Dice que agradó a Dios. Entonces Dios le dijo a Noé, Noé, nunca más voy a destruir la tierra con agua. Y luego dice, y puso Dios, ¿verdad?, un arco iris en el cielo para confirmar su pacto con Noé. Y luego dice estas palabras, le dice, mientras mi señal esté en los cielos, dice, no faltará la lluvia, las cosechas. Rápidamente va a ser Génesis capítulo 8 por ahí. Capítulo 9. Después Dios bendijo a Noé, a sus hijos, y les dijo, multiplíquense, ¿verdad? Bla, bla, bla. Verso 8, entonces Dios le dijo a Noé y a sus hijos, ahora mismo yo confirmo mi pacto con ustedes y con sus descendientes y con todos los animales que estuvieron en la barca con ustedes. Yo confirmo mi pacto, nunca más las aguas del diluvio matarán a todas las criaturas vivientes, nunca más un diluvio destruirá la tierra. Entonces Dios dijo, les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes para todas las generaciones. He puesto mi arco iris en las nubes, es señal de mi pacto con ustedes en la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas. Nunca más las aguas, ¿verdad?, volverán. Aquí es donde entonces vemos, amados, que el Señor sustenta a la creación con su palabra. Él ha dicho que no va a faltar. Él ha dicho que ya no va a destruir. Él ha dicho, ¿verdad?, que va a tener misericordia. Su palabra sustenta todo. Evidencia número 6. Después de habernos limpiado nuestros pecados. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Él ha efectuado la purificación de nuestros pecados. ¿Qué profeta podía purificar los pecados de los demás?
Ninguno. El sumo sacerdote podía ofrecer un cordero para poder redimir los pecados, era nada más cubrirlos, hermanos, pero no eran perdonados, porque tenía que venir el Cordero de Dios que sí quita el pecado del mundo. Bueno, el Hijo ha efectuado la purificación de nuestros pecados, y la última evidencia que nos da, dice, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. El Hijo se sentó a la derecha de la majestad de Dios. O sea, aquí nos da 7 evidencias, hermanos, cómo Cristo es confirmado como Dios, como su Hijo, superior a los profetas en todo aspecto. Y aquí nada más son los primeros 2 versos, hermanos, los primeros 3 versos de Hebreos. O sea, ¿qué tenía en su mente este autor, hermanos? Mostrar, ¿verdad?, que Cristo, hermanos, es Cristo, no es, ¿verdad?, el sistema que tenían ellos antes, no es Moisés, las leyes, los sacrificios, el templo, el sacerdote, toda la pompa, ¿verdad?, que antes había por medio de lo que tenían. Ahora es Cristo, ahora es Él, ¿verdad?, el que tiene toda la autoridad, el que está sentado a la diestra de Dios, el que purificó nuestros pecados, el que sustenta todo, el que es resplandor de Dios, el que es el carácter mismo de Dios, el creador del universo. Es Cristo Jesús. Amén. Y aquí es donde pues nosotros entendemos entonces que Cristo es la ¿qué? Revelación final de Dios. Se inició con los profetas. Bueno, Él la inició desde la creación, Él mismo, de muchas maneras, de diversas maneras, y en muchas veces Él habló por los profetas, pero ahora nos habla por el Hijo. Y el Hijo, hermanos, está confirmado entonces como la última revelación del Señor. Ya no hay más revelación después de Cristo. No hay doctrina nueva, no hay revelaciones nuevas, no hay, hermanos, vamos a llamarlo así, secretos de Dios que quiere que sepamos el hombre o la humanidad. Cristo es la revelación final. En Él se cumple todo, y nosotros podemos tener la certeza que si estamos en Cristo, entonces realmente, amados, estamos en la verdad. Y es donde el domingo hablamos un poquito de esto. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. O sea, el conocimiento, la luz, conocerás la luz, la verdad que es el Señor, y el conocimiento en Cristo, hermanos, su revelación, el poder andar en Él, pues nos hará libres de todas las cosas. Amén. La introducción del libro, de la carta. ¿Quién posiblemente lo escribió? Sí. No, concluimos que no, hermanos, concluimos que no hay o sea, que las evidencias que tenemos, aunque apuntan mucho al estilo de Pablo, no fue el apóstol Pablo. O sea, no podemos decir con certeza fue el apóstol Pablo. Lo que sí dijimos es que es uno que conoció directamente a los apóstoles, porque utiliza un lenguaje como dice nosotros, o Dios le dijo a sus apóstoles. Sí, pero sabemos y entendemos que no fue Pablo, porque no da el saludo habitual que Pablo siempre da, ¿verdad? No se especifica él. En todas sus demás cartas Pablo sí dice: yo Pablo, siervo de Jesucristo, yo Pablo, esclavo de Jesucristo. En esta no lo hace, pero lo que sí sabemos es que es alguien, ¿verdad?, que convivió y vivió con los apóstoles, ¿verdad? Y dijimos que probablemente puede ser Apolos. Acuérdense que Apolos era un gran maestro contemporáneo de Pablo. Puede ser Bernabé, el compañero de Pablo, pero no hay evidencia, hermanos, de decir es el apóstol Pablo, ¿verdad? Santiago y Judas, que son los medios hermanos del Señor Jesucristo, cada uno hizo una epístola y se identifican, pero aquí no. Claro, o sea, de hecho, el libro de Hebreos, hermanos, o sea, el centro, claro que todo el propósito de la Biblia, toda la Biblia apunta a Cristo, pero el libro de Hebreos se da cuenta que es una mira telescópica hacia Cristo. O sea, es un libro extraordinario, sí, profundiza mucho en la persona de Cristo. ¿Quién es Él? No nada más en su obra, sí habla de la obra como sumo sacerdote, pero aquí lo que empieza es: Él es el Hijo.
Él es Dios, Él es el heredero, o sea, nos apunta directamente a la persona y carácter del Señor Jesucristo, para que volvemos a lo mismo, y lo que les dije la semana pasada, tenemos que entender por qué el autor escribió eso. Lo escribió y ya dijimos para qué, para empezar a quitar la manera antigua de vivir de los judíos, ¿verdad? En su forma de creer todavía en los sacrificios y en las ceremonias, ¿verdad? Pero para nosotros vimos que trae mucha enseñanza práctica, ¿verdad? Que lo vamos a estar viendo más adelante. Amén. Gracias, Señor, porque eres maravilloso, Señor. Nunca terminamos, Señor, de conocerte, aunque te has revelado, Señor. Tú mismo descendiste y te dejaste ver, Señor, y escuchar. Tu palabra, Señor, es tan inmensa. Tú eres, Señor, insondable, eres incalculable, Padre, pero gracias por darnos revelación especial, Señor, por medio de tu Espíritu, por medio de tu palabra, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a no nada más conocer, sino realmente, Señor, poder entender y poder aplicar, Señor, esa revelación, poder vivir en ti, Señor Jesucristo. Te damos gloria y honra en esta noche y te pedimos, Señor, que sigas trayendo a nuestra vida, Señor, tu palabra y tu entendimiento, Señor, para poder agradarte. En tu nombre oramos, Señor. Damos gracias. Amén.